Alejandro, ¿cómo me le va? Bienvenido. Vamos, Alejandro, vamos a iniciar la reunión y después se conecta Juan Carlos, que sabemos que ustedes están en plena campaña y moviéndose por todos los lados. Y los felicito porque así es como se hace, uno poniendo la cara y mostrando lo que va a hacer. Entonces, buenas noches, son las 6:09 de la noche. Vamos a dar inicio a nuestra reunión número 98 del Grupo de Interés Cultural. Es un grupo multidisciplinario, multifacético, de todas las áreas del saber. Hoy, la reunión programada para el 25 de enero del 2022 a las 6 p.m. es un tema muy interesante: propuestas para el Congreso de la República. Tenemos dos invitados: Alejandro Vega al Senado y Juan Carlos Lozada a la Cámara, y nos va a hacer la moderación el doctor Ricaurte Lozada. Sobre Alejandro Vega voy a decir algo muy pequeño, y lo mismo sobre Juan Carlos, porque ellos son los que les vamos a dar el tiempo para que hablen. En el 2018 fue nombrado como representante a la Cámara del Congreso por el Partido Liberal. Es un abogado especializado en Derecho Administrativo y Constitucional, docente universitario, y aspira del 2022 al 2026 ser senador de la República. Y Juan Carlos Lozada, en el 2018 al 2022, es representante a la Cámara y aspira a continuar como representante a la Cámara en el periodo 2022-2026, también por el Partido Liberal. Yo quiero darle la palabra un minutico a quien nos va a coordinar la reunión. No lo presento porque lo conocemos todos los que estamos acá: al doctor Ricaurte Lozada, abogado, ha sido senador de la República, constitucionalista, profesor universitario, un gran ser humano y amigo. Ricaurte, tiene la palabra para decir algo y de ahí continuará Alejandro Vega. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Lo primero es decir que celebro que este país tenga líderes médicos prestigiosos como tú y colombianos interesados realmente en la suerte de este país. CECIMIN, doctor Alejandro Vega. CECIMIN es una organización de médicos especialistas. Jorge ha sido rector de la Universidad Sanitas, ahora es miembro del Consejo Directivo, y agradezco mucho que se me haya invitado a moderar esta reunión. Sin más preámbulos, doctor Alejandro Vega, yo le haría esta introducción a su presentación, que le ruego no sea más de un cuarto de hora, a efecto de que tengan los participantes la posibilidad de hacerle algunas preguntas y de expresar algunas inquietudes. Se trata de un selecto auditorio esencialmente de médicos especializados. Le diría, y lo mismo para Juan Carlos, si ya se ha conectado, que si uno aspira a ser reelegido, y usted aspira a ser reelegido en cuanto que aspira a pasar de la Cámara al Senado, debe, como síntesis de su propuesta, más que de lo que va a hacer, contarnos, por ejemplo, qué proyectos ha presentado como autor o coautor, qué citaciones ha hecho de control político
en lo que respecta no solo al control político solamente, sino a la moción de censura. ¿Se ha realizado audiencias públicas y sobre qué temas? ¿Y qué propuestas ha hecho de mejora al trabajo legislativo? Usted es un representante a la Cámara que obtuvo un gran apoyo popular en el Meta. ¿Con qué propuesta aspira usted, doctor Alejandro Vega, inscrito en el Partido Liberal con el número 100, a ser senador de la República? Bienvenido a este foro de Sesimín. Doctor Ricaurte, muchísimas gracias. Un saludo a todas aquellas personas que están conectadas. Doctor Jorge, gracias por su introducción. Aprovecho también la oportunidad para decirles que he tenido muy buenas referencias de Sesimín como en cuanto a la atención a los usuarios. Tengo un par de amigos que son pacientes y usuarios, y cuando les conté de esta reunión lo vieron con mucho agrado. Entonces, primero los felicito y les hago un reconocimiento público por el servicio al ciudadano que están prestando. Y al doctor Ricaurte no me cansaré de decir que para mí siempre va a ser un honor que usted sea quien me presente y quien modere las reuniones, porque usted muestra y es un ejemplo de liderazgo de país y de un buen ejercicio de la política en Colombia. Yo me presento muy rápidamente para los que no me conozcan. Yo soy Alejandro Vega, yo soy abogado, egresado de la Universidad de Santo Tomás, pero toda mi vida, digamos, hasta de mi infancia y mi juventud estuvo en el Meta, en Villavicencio. Estudié en Bogotá y una vez tuve la oportunidad de regresar al Meta en el 2007 como abogado. Me he desempeñado en distintos cargos públicos. Nunca había aspirado a un cargo de elección popular, siempre había fui inspector de policía, he estado en cargos departamentales como abogado, asesor de alcaldías, asesor de la gobernación del Meta, estuve en un cargo nacional en un establecimiento público del orden nacional. Y en el 2018, por primera vez, tomé la decisión de aspirar a la Cámara de Representantes por mi departamento, por el Meta, y logramos la confianza de más de 60.000 metenses que nos acompañaron con su voto de confianza, que hoy nos tienen por el Partido Liberal en la Cámara de Representantes, Comisión Primera. Y con un mandato claro: primero, mantener la agenda nacional, la agenda departamental en lo nacional. Ese fue el mandato de los metenses. Allá en el Meta somos grandes productores de hidrocarburos, es el gran jalonador de la economía, pero sabemos las dificultades ambientales que eso genera y que se va a acabar. Entonces, nuestra real vocación en el Meta es fortalecer el sector turístico, el sector agropecuario, como aquellos ejes dinamizadores, y para eso garantizamos sembrar las regalías para mejorar la competitividad del departamento. Ese fue el mandato local que me dieron a mí, con lo que llegué yo al Congreso de la República a trabajar. Varias iniciativas en ese sentido radicamos, presentamos y trabajamos. Temas de fortalecimiento al campo, al agro, fortalecimiento a la industria turística, más cuando ustedes recordarán, y los que conocen el departamento del Meta, yo me posesioné en el 2018 en julio, y en octubre, septiembre-octubre, fue el gran derrumbe de la vía Villavicencio-Bogotá, y que estuvo cerrado tanto tiempo el departamento del Meta, y eso demostró varias cosas. La primera de ellas, la gran fragilidad que como región productora tenemos, porque dependemos de una única vía de acceso, no solo para el Meta, sino para los demás departamentos de la Orinoquía, Guaviare, parte de Casanare, el Bichada, y la conexión aérea que existe entre Villavicencio y los demás territorios que antes se conocían nacionales, como el Baupés, Guainía. Entonces, con ese mandato que tuvimos en la Cámara, logramos hacer algo que quisiera compartir con ustedes. Y es un gran sueño que teníamos los llaneros, y es conectar el Bichada, los Puerto Carreño, toda esta gran zona de producción que es conocida como la Altillanura, que es la última gran reserva para la producción de alimentos, el Meta, con el resto del país por un sitio distinto a Bogotá, que se llama la Conexión Pacífico-Orinoquía, que es conectar el Meta en un municipio que es Uribe, que fue zona de extensión, con el Huila, un municipio que se llama Colombia, y de esa manera, dicen los estudios, estaríamos de Cali
a Villavicencio en 4 horas y media sin pasar por Bogotá. Entonces es un proyecto de una envergadura tal, lleva más de 50 años, pero en estos 3 años y medio de nuestro periodo constitucional logramos varias cosas en ese sentido. Es un programa, es una vía de 1.500 kilómetros. Logramos que en esa ya hoy se adjudiquen 600 kilómetros en obra vial. ¿Qué se garantizó? Se garantizó entonces recursos de la nación, un COMPES que estuviera en el Plan Nacional de Desarrollo. Logramos crear una comisión y garantizamos que estuviera este proyecto en el Plan Departamental de Desarrollo del Valle del Cauca, del Tolima, del Huila, del Meta y del Bichada. Entonces fue un gran trabajo de planeación que lideramos desde el Congreso, intentando buscarle una solución distinta de conectividad, es la primera vía transversal. Entonces, si bien esto no es un trabajo legislativo, sí fue un trabajo permanente, constante, de mantener en la agenda esta dificultad de conectividad en el departamento del Meta. Logramos, y quisiera contar con ustedes, habían varios temas, digamos, que quiero comentar que no habían sido tocados ni modificados en la legislación. Tuve la oportunidad de reformar la Constitución junto con la Contraloría General de la República para robustecer el trabajo del control fiscal. Modificamos el papel de la Contraloría, cambiando a un control concomitante y preventivo, y eso es una lucha frontal contra la corrupción, porque vamos a garantizar que la Contraloría pueda llegar antes de que se consuman o se desvíen los recursos de manera concomitante a la ejecución, y de esta manera garantizar la correcta inversión de los recursos públicos. Si ustedes habrán visto al Contralor Felipe Córdoba salir por las noticias sacando adelante distintos elefantes blancos, y eso se debe a las herramientas que vimos desde el Congreso. Fui el coordinador ponente de la reforma al Código Electoral. Más de 35 años de vigencia en nuestra reforma al Código Electoral. Logramos modernizar todas las normas electorales. Yo fui el coordinador ponente. Fue un trabajo conjunto con la Registraduría, con el Ministerio del Interior, y lograr el consenso de cómo se aprobó este proyecto, pues no fue tarea fácil, porque ahí tuvimos asiento pues, de los partidos de oposición, partidos independientes y partidos de gobierno. Logramos sacarlo adelante, hoy está en estudio de la Corte Constitucional, estará en vigencia, si así lo decide la Corte, para las elecciones territoriales del 2023. En esa tarea, pues presentamos también no solo proyectos de interés nacional, soy autor de la ley que genera un beneficio en el descuento y la tarifa del SOAT. Esa fue una propuesta de campaña. Yo en campaña me comprometí con los ciudadanos a modificar ese sistema del seguro obligatorio por lo costoso. Entramos a revisarlo, a analizar cada una de las variables, nos dimos cuenta de las dificultades que existen por la evasión, el subsidio que hoy los vehículos tienen que darle a las motos porque tienen una accidentabilidad alta. Entonces buscamos una manera para reducir la evasión, para intentar que los ciudadanos se conduzcan bien en las calles y no generen accidentes. Entonces propusimos que si usted no afecta la póliza del SOAT, en la siguiente vigencia tenga un descuento que beneficie ya su bolsillo, y de esa manera también lo incentive a no accidentar, afectar la póliza y mantenerse dentro del sistema. Fue una lucha muy complicada para dar dentro del Congreso, pero logramos sacarlo adelante y hoy es ley de la República. Temas, por ejemplo, como la modificación a las juntas de acción comunal y robustecer la acción comunal en el país. Fue un mandato también con el que llegué al Congreso y logramos hoy tener una ley, soy coautor de esa ley, que garantiza y fortalece a las juntas de acción comunal. Tenemos más de 122 proyectos en los que soy ley y coautor, pero pues no todos llegaron a ser leyes. Hay temas frente a la conectividad, temas sociales, que, digamos, seguiremos insistiendo ahora desde el Senado. Pero en estos momentos de coyuntura política, en que la política no goza de buen nombre, en que a veces decir que uno es político es sinónimo de cosas negativas, pues eso me motiva a mí a seguir dando a hacer un trabajo responsable y de frente con la gente. Mi campaña la he hecho recorriendo las calles, recorriendo las ciudades. Cada uno de los 29 municipios del Meta los recorrí. Y ahora en esta propuesta de Senado, pues ya llevo recorrido más de 18 departamentos en los que hemos ido no solo a pedir el voto, sino a comprometernos mirando a la gente a la cara con algo que parece simple y lógico, pero hoy los ciudadanos están aburridos de aquellos senadores o candidatos al Senado
que llegan simplemente en momentos electorales a pescar el voto. Entonces la gente tiene una barrera enfrente y intentar reconstruir esa confianza, esa legitimidad del Congreso, pues es una de las propuestas iniciales que tengo yo como abogado, como un enamorado de la democracia, de la institucionalidad, y es intentar devolverle la credibilidad a la gente en el escenario político. Sé que las cosas se pueden hacer mejor, hay que devolverle la esperanza, hay que participar, estos derechos ciudadanos se deben hacer, y por eso me estoy comprometiendo con la gente, así como voy a pedir el voto, me voy a comprometer a seguir recorriendo el país, primero a dar las gracias y segundo a rendir cuentas. Creo que ese papel, aunque está por mandato legal, pues no se cumple esa rendición de cuentas territorial, y creo que ese es un papel de todos los senadores. Propuestas para garantizar, digamos, quisiera, porque ya creo que aquí estoy marcando, me quedan unos 3 minutos para ser respetuoso con el tiempo que me dio el doctor Ricaurte. Hay una de ellas que quisiera presentarle y ponerla a consideración de ustedes, y es que mientras la Cámara tiene una representación territorial, están representados todos los departamentos dependiendo de su población. La bancada del Valle del Cauca es de 14, la del Meta es de 3, la de Antioquia es de 17, vamos, dependiendo de la población, pero eso garantiza que todos los departamentos en mayor o menor proporción estén representados. En el Senado, en cambio, al ser desde la Constitución del 91 nacional, pues grandes territorios como el Meta, como Caquetá, como Putumayo, Amazonas, Vaupés, Arauca, Guainía, por su población, han quedado sin representación en el Senado, y eso dificulta, cuando llega a uno de estos territorios, los proyectos, porque deben ser aprobados tanto en Cámara como Senado, y hay veces no hay compromiso de los senadores con el territorio. Por eso la propuesta que quiero llevar es, de los 108 senadores que existen, por lo menos que 33, incluido Bogotá, Distrito Capital, y los 32 departamentos, por lo menos uno tenga asiento allí. Eso garantizaría una equidad política de estos territorios que hoy no tienen voz en el Senado y nunca la van a tener si se mantienen las mismas reglas como están hoy. Adicionalmente, soy un convencido de que este Congreso ha sido el gran ausente de las reformas estructurales. Si bien de manera individual hemos liderado iniciativas que el Congreso ha aprobado, hoy el Congreso, como protagonista en la estructura democrática e institucional, ha sido un gran ausente por falta de tomar las reformas a la justicia, la reforma a la salud, la reforma pensional, y creo que eso es lo que tiene hoy con ese descrédito al mismo Congreso. Entonces, la tarea nuestra es llegar a trabajar con la responsabilidad, con profundidad, con seriedad. Creo que hoy uno de los errores son estas campañas tan cortas que obligan a estos candidatos de medio pelo, algunos, a salir con populismos, a engañar y a jugar con las expectativas de la gente, que después de que se eligen, pues no pueden cumplir ni con la mitad de lo que dicen, y eso pues es lo que mantiene esa imagen del Congreso en la que estamos actualmente. Yo hoy pues quisiera compartir con ustedes pues mi hoja de vida, estos planteamientos. Hago parte del Partido Liberal, un partido del que me siento orgulloso de pertenecer. Llevo en este proceso pues ya varios meses recorriendo el país, soy el número 100, y pues aquí dejo este planteamiento con el ánimo ahora de escucharlos a todos ustedes. Doctor Ricaurte, espero haber sido apegado al tiempo que su señoría me otorgó. Muchas gracias, honorable representante Alejandro Vega y próximo senador de Colombia. Entre los asistentes, permítanme, denme la venia para registrar por lo menos el nombre de un buen colombiano. Es el doctor Antonio Acevedo, que ha sido miembro y moderador de este foro, y que, entre otras cosas, él, lo digo porque él se siente orgulloso de ser el padre de Manuel Acevedo, el director de noticias de RCN y columnista de El Tiempo. A Juan Carlos, que ya se hizo presente, le vamos a dar el mismo cuarto de hora en comienzo que se le dio al doctor Alejandro, con la misma inquietud muy rápida. Juan Carlos,
Decíamos nosotros que para ser reelegido y usted busca la reelección en la Cámara de Representantes, más que proponer, sería útil conocer de usted qué proyectos ha presentado como autor o coautor, qué citaciones ha hecho de control político y de moción de censura, y si ha realizado audiencias públicas y sobre qué temas, y qué propuestas ha hecho de mejora al trabajo legislativo. Muy difícil sintetizar todo eso en un cuarto de hora, pero lo invitamos a que lo intente. Tiene la palabra en CECIMIN, una organización de médicos especialistas. Bueno, muy buenas tardes. ¿Ahí me ven? Sí, señor. Excelente. Bueno, pues primero que todo, agradecerles la invitación a CECIMIN, por supuesto. Agradecerle a los múltiples médicos que tiene mi padre, el doctor Ricardo Lozada. Yo nunca he conocido una persona con más médicos en la vida. Creo que por eso es que tiene tantos lazos afectivos con los médicos. No sé si eso es una cosa buena o es una cosa mala, pero... Muy buena porque, entre es una otras, soy realidad. un excelente amigo de un gran colombiano, de un líder inmenso y de un médico extraordinario que es Jorge Ramírez, líder Así de es. líder, escritor. Ahí lo estoy viendo al jefe Jorge. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Muchas gracias a todos quienes aquí asisten. ¿Cuánto tiempo fue que me dieron, viejo? Sí, 15 minutos, porque después hay que escuchar unas preguntas del auditorio, un grupo selecto de médicos, y entonces ellos tienen unas inquietudes rápidas para los dos. Un gusto. Bueno, primero que todo, saludarlos. Segundo que todo, contarles que tanto Alejandro como yo, a quien saludo, al senador Alejandro Vega, pues obviamente no somos expertos en los temas que tienen que ver con la salud en Colombia. Nosotros nos hemos dedicado sobre todo a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde pasan, digamos, una mayoría de proyectos que tienen que ver con reformas constitucionales, con reformas legales, todo lo que tiene que ver con la rama judicial, lo que tiene que ver con la política, por supuesto lo que tiene que ver también con las entidades de control del Estado, digamos, ahí es más o menos donde ha estado nuestro ejercicio en los últimos años, pero por supuesto que no somos de ninguna manera ajenos a la situación que vive la salud de nuestro país, y por supuesto que escucharlos a ustedes en esa materia será del mayor valor para nuestra tarea legislativa. Yo tal vez voy a empezar con lo que cerró Alejandro. Es un tema del que poco hablo, doctor Ricaurte, pero yo fui autor de un acto legislativo hace ya casi 6 años que tristemente no he podido sacar adelante, justamente reformando la circunscripción nacional de Senado. Porque la circunscripción nacional de Senado es uno de los peores errores que cometió la Constitución de 1991, porque le quitó representación en el Senado de la República a un montón de territorios que son esenciales y posiblemente hoy más que nunca, Alejandro, porque son ellos donde están representados, si se quiere, los lugares de mayor necesidad de conservación ambiental. Por ejemplo, no tienen representación en el Senado el Baupés, el Guainía, el Guaviare, el Bichada, el Putumayo, el Caquetá, el departamento del Amazonas. Y eso es de una extrema gravedad. Y en cambio hay una sobrerepresentación en el Senado de la República, en especial de la bancada de la costa Caribe. Y eso ha generado unos desbalances en términos de la inversión misma del Estado en esos diferentes territorios y en esas diferentes regiones del país. Y aunque ustedes no lo crean, yo presenté ese proyecto de acto legislativo porque Bogotá está en la misma condición que esos antiguos territorios nacionales. Bogotá es una de las circunscripciones con la mayor subrepresentación al interior del Congreso de la República. Aquí vienen a pescar votos de todas las regiones del país, en especial ustedes verán a una gran cantidad de senadores
de la costa atlántica viniendo a pescar votos, digamos, en Bogotá, pero no hay una verdadera representación de Bogotá en el Congreso de la República. Y nosotros lo que planteábamos era que debía haber 3 senadores por circunscripción, siendo 32 circunscripciones, pues eso daba el número que tiene hoy el Senado de la República y por lo tanto no había ninguna necesidad de aumentar el número de curules. Se opuso a ello, por supuesto, Horacio Serpa, que era uno de los autores de esa Constitución del 91, que creo que falazmente creyó que con la circunscripción nacional se generarían figuras nacionales que podían competir la presidencia de la República, y pues es tan falaz que miren ustedes, por ejemplo, como en Estados Unidos un representante o senador, ya no recuerdo si era representante o senador del departamento del estado de Illinois, ganó la presidencia de la República sin nunca antes haber tenido una relevancia en la política nacional norteamericana, como fue Barack Obama, por ejemplo. Entonces no creo que ese sea un criterio como para dejar sin representación a sendos departamentos del país. En la actualidad, doctor Ricardo y doctor Juan Suárez, son 9 departamentos de la geografía nacional que no tienen representación en el Senado. Yo creo que ese es un tema que hay que reformar, y por supuesto que es un tema prioritario, además, no solamente en términos de la representación, sino que también es un tema central en términos de la transparencia, porque quien conozca la política en Colombia sabe que la dinámica, digamos, simultánea de la circunscripción nacional de Senado y de la lista abierta, de la lista de voto preferente, son el mecanismo predilecto de la corrupción en Colombia. Si usted quiere cerrar la corrupción en Colombia, empiece por reformar la circunscripción nacional de Senado. Es tan simple como eso. Ahí es donde están realmente las mecánicas más corruptas de la política en Colombia. Eso para decir que, bueno, nosotros nos hemos dedicado, por supuesto, a temas muy gruesos de la política como este, como la reforma política necesaria. Cerrar las listas en Colombia yo creo que le traería muchísima más transparencia a la financiación de las campañas políticas, le cerraría el paso a las maquinarias corruptas que han utilizado la operación avispa un poco de la digamos, de la lista abierta para captar votos, le daría una coherencia ideológica mucho más grande a los partidos políticos que hoy no la tienen porque básicamente se volvieron colchas de retazos, digamos, de maquinarias de micro, maquinarias electorales que en definitiva van en detrimento de la representación y de la defensa de unas ideas y unas posturas colectivas de los partidos políticos, y creo que eso ha ido en detrimento, si se quiere, de la política y de la, digamos, de la pésima imagen que tienen hoy los partidos políticos, justamente por ya no defender ideas, sino por defender simplemente feudos politiqueros. Pero además de eso, con Alejandro tuvimos la oportunidad de participar fuertemente en estos 4 años en la reforma al control fiscal, en la reforma que se hizo a la ley electoral, al código electoral. Alejandro fue ponente de esas 2 leyes, yo era presidente de la comisión primera cuando la sacamos, yo fui presidente de la comisión más importante del Congreso de la República, que sin duda es la comisión primera, por donde pasan todos los temas más gruesos, por ejemplo, los temas de las libertades individuales y de los derechos fundamentales, los temas de la eutanasia, por ejemplo, que creo que para el gremio de ustedes es un tema central, y la reglamentación de la eutanasia. Por otro lado, la comisión primera es la que discute todas las leyes de mayor rango, las leyes estatutarias y las leyes orgánicas, leyes estatutarias como por ejemplo la reforma a las regalías de nuestro país, que es digamos, allá hay un grueso, digamos, un caudal muy grande de recursos para las regiones del país, y cómo se reparten esos recursos en las regiones, pues es fundamental para el desarrollo local y regional del país. Ese tipo de leyes las aprobamos en el Congreso de la República. De hecho, en una de ellas en esa reforma a las regalías, logré posiblemente el mayor presupuesto en la historia de Colombia para el medio ambiente, un punto directo para el sistema de áreas protegidas, 5 puntos directos para las corporaciones autónomas regionales y un punto directo para
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para investigación en mitigación del cambio climático, que debe ser, por supuesto, una de las principales prioridades de nuestro país. Ya que menciono esto, contarles que yo le he dedicado gran parte de mi agenda legislativa justamente a este tema ambiental, porque considero que el peor problema que vive la sociedad y el mundo entero, sin duda, es la crisis climática. Si bien a veces el árbol no nos deja ver el bosque y los múltiples problemas y la complejidad de nuestra sociedad a veces nos impide darnos cuenta que estamos, como lo muestra el panel intergubernamental de Naciones Unidas para Cambio Climático, a apenas 7 u 8 años de que la crisis climática, el calentamiento global se vuelve irreversible, y en ese momento se convertirá, por supuesto, en catástrofes inconmensurables, inimaginables, en temperaturas que no podemos todavía imaginar cómo serán en este planeta, y las consecuencias ecosistémicas que eso tendrá, por supuesto, además, sobre la vida del propio ser humano y de las demás especies que aquí cohabitan con nosotros. Las implicaciones que esto tendrá para la salud en el mundo entero serán devastadoras, sin ninguna duda. No sabemos, digamos, la salud del ser humano tiene una condición sine qua non, que es justamente la propia salud del planeta, porque nosotros de ninguna manera estamos separados de él. Le pertenecemos, al revés de como hemos pensado durante tantas generaciones, que el planeta nos pertenece. Somos nosotros los que le pertenecemos. Somos una especie de... Yo a veces me imagino al planeta como un cuerpo humano, y nosotros seríamos algo así, qué sé yo, como una célula más del planeta. Lastimosamente a veces tenemos que pensar que somos una célula cancerígena, que hace metástasis y que se riega por el planeta entero, invadiendo todos los espacios naturales y poniendo en riesgo la propia supervivencia del sistema. Y justamente por eso es que hemos presentado un número muy importante de iniciativas, además de las presupuestales, para hacerle frente a los principales problemas ambientales del país, como son la deforestación. Yo soy el autor de la ley más importante en medio ambiente que se haya hecho en los últimos 30 años en Colombia, sin duda, que es la Ley de Delitos Ambientales, donde creamos el delito de deforestación, el delito de ilícita apropiación de los baldíos de la nación, el delito de tráfico de fauna silvestre, el delito de ilícita invasión de las zonas de reserva de la nación, y así sucesivamente un número de nuevos delitos ambientales con penas más altas, importantísimas, porque quienes están atentando mayoritariamente contra el medio ambiente en Colombia son bandas delincuenciales, no son campesinos, no son comunidades afro, no son de ninguna manera indígenas, no son los pequeños campesinos de nuestro país, son bandas delincuenciales dedicadas a la deforestación, doctor Polanco, que son capaces de arrasar, como el departamento del Meta, de donde viene Alejandro, en un solo municipio, en Mapilipán, 10.000 hectáreas en menos de un año, pagando a 3 millones de pesos hectárea, lo que implica de alguna manera una inversión de 30.000 millones de pesos. No nos digamos mentiras, esos no son campesinos, esos no son unos cuantos colombianos que necesitan la tierra para la subsistencia. Esos son grandes bandas acaparadoras de tierras ligadas, si se quiere, a, desgraciadamente, los negocios tanto de la palma africana como de la ganadería, y por supuesto a los cultivos ilícitos en otro porcentaje, especuladores de la tierra en Colombia que están ligados a mafias y a grupos paramilitares, como se ha evidenciado en todas las regiones del país, en el Magdalena Medio, en el Cesar, como se ha visto en las llanuras de Colombia, y como se ve hoy tristemente donde está el 80% de esa deforestación, que es justamente en la región del Caquetá. El municipio donde nació mi padre, el doctor Ricardo de Lozada, es el segundo municipio o el tercer municipio más deforestado del país. Y cuando uno pega las cifras que nos arroja el IDEAM, que nos arroja el sistema de alertas tempranas del IDEAM, y lo pega con el censo ganadero que elabora el Ministerio de Agricultura, pues se da cuenta que los mismos 12 municipios donde más creció el hato ganadero en Colombia son exactamente los 12 municipios donde más se deforesta en nuestro país. Entonces, hemos dado una lucha por el derecho más colectivo de los derechos que tenemos los ciudadanos de Colombia, a quienes nos rige la Constitución del 91, y es el derecho a un medio ambiente sano. Por esa razón también estamos proponiendo
la prohibición de los plásticos de un solo uso. Somos el país que más contamina por vía de plásticos de un solo uso el Mar Caribe, según estadísticas de la propia Procuraduría General de la Nación, por supuesto, exceptuando los plásticos de un solo uso y usos médicos, porque es evidente que ahí, cuando ellos salvan vidas, pues es evidente que no hay que salir de esos plásticos de un solo uso, pero esos plásticos que no representan sino, digamos, la pereza humana, la pereza de no lavar platos, las vajillas plásticas, los empaques plásticos, los empaques para domicilios, los empaques de cocos, de aguacates, de frutas, por Dios, es vergonzoso. Ya en todos los países de Europa los están prohibiendo, el caso de Francia es paradigmático. Y nosotros hemos avanzado ya en 2 debates en ese proyecto, que es una lucha muy grande. Por supuesto que soy defensor de los animales, creo que me di a conocer, si se quiere, en primera instancia por la ley de maltrato animal, logramos prohibir la experimentación en animales con fines ahí cosméticos. estoy escuchando, pero entonces no lo veo. A Estoy mí, escuchando ya la flechita que me manda. alguien prendió el micrófono, me parece. La accioné, pero no. Listo, muchas gracias. Son las cosas que pasan en Zoom. Y entonces, pues hemos sacado una legislación tremendamente poderosa por el país más rico en fauna del mundo entero, que es este país, el país privilegiado en esa materia, y por eso hemos dado la pelea también por los animales. Por supuesto que en los temas sociales, pues soy autor de la ley de Borrón y Cuenta Nueva con el senador Velasco y el senador Barguil. Ambos soy precandidatos presidenciales. Fui yo quien sacó adelante, siendo coordinador ponente, la prórroga de la ley de víctimas y restitución de tierras, que creo que es un tema central para Colombia y para la concreción real y duradera de la paz en Colombia. Por otra parte, pues he sido quien ha dado la lucha contra, y creo que esto sí tiene que ver directamente con el gremio de ustedes, contra la especulación de las grandes farmacéuticas en los precios de los medicamentos en Colombia. Fui yo quien dio el debate sobre regulación de precios de los medicamentos en Colombia, porque ustedes recordarán que este gobierno quería interrumpir la política de regulación de precios de los medicamentos que había planteado Alejandro Gaviria, con una metodología que tiene en cuenta los mayores precios internacionales y los menores precios internacionales de países, digamos, similares a Colombia, pero también de países inferiores y mayores en términos económicos, y eso sacaba un promedio a través del cual se fijan los precios de los medicamentos en nuestro país. Este gobierno, emulando lo que ya había hecho en el año 2009 Álvaro Uribe al liberar los precios de los medicamentos en Colombia, pues quería no continuar con esa política, y por supuesto que eso era de una extrema gravedad, porque aquí llegamos a pagar algunos de los medicamentos más caros del mundo. No solo eso, sino que pagamos pues medicamentos 3 y 4 veces, a veces más caros que nuestros vecinos, que son economías similares a las nuestras. Yo hice ese debate contra el primer ministro de este gobierno, el doctor Botero, si no estoy mal se llamaba, un médico muy respetable, muy querido, muy respetado, pero la verdad es que tenía un gravísimo conflicto de intereses, puesto que él había sido no solamente presidente de la Fundación Santa Fe, sino que había sido presidente del gremio de clínicas y hospitales un año antes de haber sido ministro, lo cual, por supuesto, en el Código Contencioso Administrativo era una falta gravísima, y yo lo recusé y demostré cómo los gremios de clínicas y hospitales eran uno de los primeros beneficiados con la posibilidad de no regular los precios de los medicamentos, y por lo tanto él estaba de manera directa beneficiando al gremio que le había representado. Creo que esas denuncias, que francamente son digamos, contra la moral, la ética pública, obligaron a el doctor Iván Duque Márquez a sacar una nueva regulación de precios de los medicamentos, que creo que reguló 922 nuevos medicamentos justamente a los 10 días del debate que nosotros planteamos sobre esta materia, y le hemos estado haciendo seguimiento a la implementación de esa resolución, y además de eso, pues seguimos muy pendientes en los temas que tienen que ver con la regulación de los precios de los medicamentos. De hecho, es una de las razones, esa y otras que tienen que ver, si se quiere, con la regularización del cannabis de uso adulto, y otras temáticas por las cuales, digamos, somos cercanos al exministro de Salud, el doctor Alejandro Gaviria, que tiene una muy legítima aspiración a la
presidencia de la República, si bien hoy parece que ese debate estuvo tremendamente candente con Ingrid Betancourt y entre otros aspirantes. No he tenido, Alejandro, tiempo de verlo, pero me dicen que estuvo para alquilar balcón. Ya esta noche tarde tendré tiempo de meterme a ver el debate presidencial de hoy. Podría contar aquí muchas más cosas. Presentamos 138 proyectos de ley en estos últimos 3 años y medio como autores y coautores. Por supuesto, no le metimos la misma energía a todos ellos, sino a unos muy principales como los que he contado aquí, si bien hay otros, muchos muy importantes. Soy citante a los 5 debates de moción de censura que le hicimos a los ministros del presidente Duque en esta legislatura. Por supuesto, a el doctor Alberto Carrasquilla por los temas de los bonos de agua, a los 3 ministros de la defensa, digamos, por condiciones distintas cada uno. Por ejemplo, al doctor Botero por las mentiras que dijo en el caso del asesinato del excombatiente de las FARC, Dimar Torres. Yo mismo fui al Catatumbo, yo tomé las imágenes que difundieron todos los noticieros del país sobre ese caso. En el caso del ministro Carlos Holmes Trujillo, que fue un gran amigo de mi padre, lo quería mucho, siempre me lo dijo, era una buena persona, pero estaba muy equivocado. En definitiva, en materia de defensa de los derechos humanos, al igual que el doctor Molano, la CIDH, cuando vino a Colombia por petición de una carta nuestra que redacté yo, haciendo eco de una carta además de 47 ONGs que exigían la visita in loco de la CIDH a Colombia, pues la CIDH demostró más de 1.300 casos creíbles y confirmados de violaciones de derechos humanos en Colombia. Por supuesto, nunca justificando nosotros la violencia de ninguna forma. Nosotros creemos que la protesta siempre debe ser pacífica y que cualquier protesta que derive en violencia termina perdiendo su legitimidad. Nosotros sí creemos que no hay ninguna razón para que el Estado colombiano viole los derechos humanos de ninguna manera. Luego, ese debate se lo hicimos tanto a Molano como al doctor Carlos Holmes Trujillo, y obviamente soy citante al último debate de moción de censura de Víctor Manuel, que tuvo que ver con los 70.000 millones de pesos de adelanto que le dio Karen Abulinem a unos muy conocidos empresarios, y cuando digo muy conocidos es porque en Bogotá eran aliados de los señores Moreno, de Samuel y de Iván Moreno, en los robos de las ambulancias, en los robos de la 26, el señor Emilio Tapia y este conglomerado de empresas llamados Centros Poblados, a los que les dieron 70.000 millones de pesos que se supone que tenían que ir a la conectividad de los niños y las niñas más desfavorecidos de los municipios más pobres de Colombia, y terminaron en un paraíso fiscal en Delaware, y nunca volveremos a ver esa plata en este país. Luego, creo que son debates justificados de moción de censura que nada tienen que ver con si uno es oposición, gobierno o independiente, sino que es lo que la gente exige hoy en Colombia en términos de la transparencia, de la defensa de los derechos humanos y, por supuesto, de que el Congreso de la República cumpla una de sus 3 tareas principales, que es el control político. Entonces, en todas estas materias, pues hemos sido, digamos, 2 de los congresistas, digamos, más abundantes en iniciativas, en leyes de la República aprobadas. Yo ya tengo 12 y 2 actos legislativos. La segunda vuelta en la elección del alcalde mayor de Bogotá es de mi autoría. Soy coautor también del proyecto que crea la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. En fin, cada que digo una cosa más, Jorge, me sale otra, porque son tantas las cosas que hemos hecho en el Congreso que es imposible resumirlas en el tiempo que me ha dado el doctor Ricardo Lozada. Por lo tanto, voy a parar ahí un poco en punta, pero muy agradecido por esta invitación de nuevo a todos y todas, y por supuesto que estamos aquí pendientes de sus comentarios, quejas, reclamos o preguntas. Muchísimas gracias. Muy bien. Es indudable que la labor de un congresista que aspira a ser reelegido es muy importante para que la ciudadanía y particularmente quienes estamos en este foro tomemos una decisión, ojalá para apoyar estos 2 candidatos. Quiero contarles que yo tengo tapabocas porque en el sitio donde me encuentro hay 12 prestigiosos profesionales que se han reunido conmigo para escuchar la intervención de ustedes esta noche. Vamos a darles la palabra muy brevemente porque sé que los dos jóvenes aspirantes tienen más compromisos. Por un breve tiempo
a quienes las han solicitado, que por ahora son solo dos. En primer lugar, el dueño de casa, el doctor Jorge Ramírez, no sin antes pedir la venia a los asistentes para saludar a doña Gloria Vallejo, presidente del CPB, y a la periodista Támara de la Mota, nuestra amiga de tantos años. Apreciado Jorge, tenéis el uso de la palabra y estáis en casa. Bueno, gracias. Me da pena con el doctor David, pero bueno, lo mío es una pregunta rápida y después le damos la palabra a David. Representantes a la Cámara, sé que ustedes los dos son del Partido Liberal. Primera vez en la historia que a un mes de elecciones, pues no, el prestigioso Partido Liberal no tenga candidato a la presidencia. Tuvieron, perdón la palabra que utilizo, un amague con el doctor Alejandro Gaviria, pero por temas internos no fue respaldado por el partido. Mi pregunta es la siguiente. No porque, es decir, no quiero la posición de ustedes personal sobre quién consideran que debe ser el próximo presidente de la República, pero sí como partido. ¿Qué opciones ven? ¿Cómo quisieran ustedes dentro de el próximo Congreso de la República estar como el tercer poder o uno de los tres poderes trabajando de la mano en el sentido de apoyar lo que sea o criticar lo que sea del próximo presidente? Entonces, no es una posición ni quiero que me digan el nombre del que quisieran, pero ¿cómo ven eso como partido de quién debe ser el próximo presidente de la República? Gracias. Gracias, Jorge. Con las excusas debidas al doctor David Vázquez, que había solicitado primero el uso de la palabra, me tomé el atrevimiento de dársela primero al dueño de casa. Enseguida tiene el uso de la palabra el doctor David Vázquez. Gracias. No sé si Caute, si te parece que primero contesten los invitados la pregunta que ha hecho el académico Jorge Ramírez. Los invitados, ¿cómo prefieren? Pues es que es una pregunta muy picante, entonces a mí sí me dan ganas de contestarla de una vez porque las preguntas picantes son sabrosas y hay que contestarlas. Y eso que no he escuchado el picante de mi pregunta. Parezco mexicano con el ají que le puse, pero bueno. Bueno, pues digamos que lo primero que uno tiene que lamentar es que el partido que tiene la primera fuerza regional del país, de manera demostrada en la Cámara de Representantes con más, digamos, con 2,5 millones de votos, que esta vez no tiene competencia en la Cámara de Representantes porque es evidente que el declive del Centro Democrático, que era el partido que le estaba pisando los talones a la votación del Partido Liberal, es absoluto y total. Es decir, que el Partido Liberal está solo, si se quiere, como el primer partido regional del país, y creo que eso además se demostró ahora en las elecciones de los consejos, en los consejos municipales de juventudes, donde el Partido Liberal básicamente arrasó con el país. Pues es absolutamente deprimente. Yo no creo que se pueda describir de otra manera. Yo creo que es deprimente que el Partido Liberal no tenga vocación de poder en ese sentido. Pues yo creo que lo que le está pasando al Partido Liberal, y de hecho aprovecho para invitarlos a un space que está organizando mañana La Silla Vacía y del cual voy a ser panelista. Es decir, si entran a Twitter, va a haber uno de esos espacios de discusión en Twitter mañana en el que estaremos Luis Fernando Velasco, tal vez Mauricio Gómez Amín, Juan Carlos A, diferentes liberales de diferentes tendencias del partido, discutiendo justamente sobre la pregunta que hace Jorge, y es cuál debe ser el rumbo que tome el Partido Liberal en la contienda presidencial, siendo que a estas alturas no tenemos un candidato oficial, no hacemos parte de ninguna consulta
no estamos ni con Petro, ni con una coalición de la esperanza, ni estamos con la supuesta coalición de la experiencia, y mucho menos estaremos, obviamente, con el Centro Democrático, que es, digamos, una de las decisiones más polémicas y posiblemente la que más le haya costado al Partido Liberal, que fue la decisión que tomó casi que unilateralmente el presidente Gaviria en la última contienda electoral. Por supuesto que yo me aparté de esa decisión. Ahora, el Partido Liberal nos ha dado a nosotros la libertad, de manera, digamos, no oficial, pero sí expresa. Me la ha expresado a mí directamente el presidente Gaviria, de que estamos en libertad. Madre, perdón, qué pena que se me cayó el computador. Ahí. Estamos en la libertad expresa de apoyar en la consulta a quien nosotros queramos. Y ha dicho el presidente Gaviria que el partido tomará la decisión de cuál será su candidato oficial una vez que se conozcan los resultados de esa consulta, y me comunicó en la noche de ayer que se hará a través de una convención liberal. Es decir, que podrá haber múltiples candidatos. Es decir, que si hay gente que está en el Partido Liberal que quiere promover al pacto histórico, el candidato que gane la consulta del pacto histórico, y hay otros que quieren promover al candidato que gane la consulta, por ejemplo, de la experiencia, entonces eso se podrá decidir en una convención libre. Para mí, pues es absolutamente doloroso tener que contar esto, porque esto lo que es la confesión, si se quiere, a todas luces del pragmatismo con el cual se toman en el Partido Liberal hoy las decisiones, y no con los criterios ideológicos que le deberían corresponder al único partido oficialmente socialdemócrata de Colombia, que hace parte de la Internacional Socialista, que hace parte de múltiples organizaciones defensoras de derechos humanos, y por supuesto que es un partido que estatutariamente propende por la justicia social como su primera causa y como su causa histórica. Entonces, a mí me parece doloroso la pregunta, y por eso creo que están picando. Pero como la pregunta tiene que tener una respuesta mucho más precisa y concreta, no sé qué pasó, pero creo que me perdí acá, ¿no? Ya no, algo pasó que no me veo. ¿Ustedes me ven? Pero Te estábamos viendo, ya no. Le estamos escuchando muy bien. ¿Me ven? Ah, bueno, sí. Entonces decía que la pregunta del doctor Jorge es: ¿cuál creemos nosotros que debería ser el presidente de la República? ¿Hacia dónde deberíamos encaminar la energía electoral, si se quiere decir de alguna manera, para lograr la presidencia de la República? Y yo le respondo de la siguiente manera: yo nunca votaré, nunca jamás, no lo hice la vez pasada y no lo haré esta vez, yo no votaré por un candidato de la derecha en Colombia. Creo que esta sociedad necesita un cambio urgente. Por otra parte, estoy haciendo lo divino y lo humano por no tener que votar por Gustavo Petro, porque si la segunda vuelta terminara entre esas dos fuerzas, este país se vería abocado a tomar unas decisiones muy difíciles. Entonces yo creo que la vía del centro es la vía que corresponde, y entre esos candidatos del centro yo me inclino sobre todo, como ya lo dije aquí, por el doctor Alejandro Gaviria, porque yo creo que el doctor Alejandro Gaviria no solamente es el único que tiene alguna oportunidad de ganar en segunda vuelta, de ganarle a Gustavo Petro en segunda vuelta, sino porque yo creo que él representa una transición hacia ese cambio necesario en nuestro país, pero una transición tranquila, no, digamos, un cambio que genere, digamos, grandes perturbaciones y grandes miedos en la sociedad colombiana, y por supuesto peores polarizaciones. Yo creo que este es un momento en el que el país tiene que unirse alrededor de un proyecto de país, y creo que eso se puede lograr a través de una fuerza de centro y no a través de una fuerza ni de derecha ni de izquierda. Por supuesto que admiro del doctor Alejandro Gaviria la contundencia con la que él siempre ha defendido las libertades individuales y los derechos fundamentales de los colombianos. Por supuesto que admiré de Alejandro Gaviria, ya lo dije aquí, la valentía con la que se enfrentó hasta el propio Joe Biden. Ustedes recordarán la carta firmada por el señor vicepresidente de los Estados Unidos,
diciendo que condicionaba la ayuda del Plan Colombia a que se tumbara la regulación de los precios de los medicamentos en Colombia. Esa no era una lucha menor. Y me parece que el doctor Alejandro Gaviria la dio con la mayor de las valentías. Pero además es una persona que como académico se ha dedicado durante décadas al estudio del cierre de las brechas de desigualdad en nuestro país. Y si bien a veces yo no concuerdo con él en todas sus ideas, me parece que es una persona que además tiene un modelo de liderazgo que Colombia debe empezar a asumir. Colombia no puede seguir promoviendo modelos de liderazgo violentos, por ejemplo, como el de Germán Vargas Lleras o como el del señor Rodolfo Hernández. Si a eso vamos, modelos de liderazgo basados en el insulto y en, si se quiere, en la calumnia y muchas veces además en la grosería ante el rival político. Yo creo que se necesitan modelos de liderazgos mucho más con los pies en la tierra, modelos de liderazgos más tranquilos, que de alguna manera, si se quiere, tengan como primicia la concertación y la conciliación, y que por supuesto sea un líder que sea capaz de escuchar a Colombia. Yo creo que él tiene esas cualidades. Así que si yo tuviera que responder a la pregunta muy directa de Jorge, de cuál creo yo que debe ser el próximo presidente de la República, yo hoy sin duda me inclino por Alejandro Gaviria, razón por la cual he salido a hacer mi campaña a él. Yo sé que aquí hay otros, como el doctor Ricardo Lozada, que tiene otras visiones, que cree que puede ser el doctor Jorge Enrique Robledo, porque cree que Colombia necesita urgentemente un cambio de modelo. Y por supuesto que Jorge Enrique Robledo es un poquito más pausado que Gustavo Petro, yo eso lo entiendo perfectamente. Sin embargo, yo creo que este es un país que está en un grado de polarización tal que tiene que empezar de alguna manera acumulativamente a hacer las transformaciones. Yo no creo que la transformación que Colombia necesite sea una transformación abrupta. Pero tampoco es una opción quedarnos en lo que ya conocemos, en lo que nos ha tocado vivir como generación. Y por eso creo que el doctor Alejandro Gaviria representa ese cambio necesario. Hasta ahí va mi intervención, Jorge. Muchas gracias. Juan Carlos, muchas gracias. Y como decimos en Santander, mi tierra, la respondió como un varón, con claridad. Gracias. Muy bien, pero miren, déjenme decirles algo muy breve. Ustedes, Juan Carlos Lozada y Alejandro Vega, son de los llamados a hacer efectiva la renovación política y no solamente del Partido Liberal. Hace rato que el liberalismo necesita una nueva dirección. Tiene la palabra para referirse a la misma pregunta del doctor Jorge Ramírez, el representante a la Cámara, Alejandro Vega, candidato al Senado. Muchas gracias, doctor Ricaurte. Pues, doctor Jorge, creo que quisiera, y no me extenderé tanto en el tiempo como el doctor Lozada, comparto varios de sus argumentos. Me gustaría también escucharle el ají al doctor David Vázquez para poner también más dinámico el foro y escuchar otras preguntas. Pero comparto en que hoy el Partido Liberal es la fuerza mayoritaria en el país. Por ejemplo, a la Cámara somos 35 representantes. Eso demuestra que en la provincia, en cada departamento, ha sido el Partido Liberal las fuerzas mayoritarias. Y que hoy no tengamos un candidato presidencial a primera vuelta definido por el partido es doloroso. Nos impone a nosotros también como congresistas y como militantes del partido, vamos, un camino incierto. Y aunque dolorosa la decisión, creo que es la más acertada hoy, y es esperar a que pasen las elecciones congresionales, que se elija la lista del Senado, que se elijan las listas acá a la Cámara, que sepamos cómo va a quedar dividido el país frente a la representación del Congreso, y de esa manera en una convención liberal pues nos sentemos, nos escuchemos y salgamos con una decisión que espero acate la mayoría y el oficialismo del Partido Liberal. Creo que esa sería la tarea que le correspondería al partido, una gran convención con la dirigencia liberal, pasadas las elecciones, pasadas las consultas, y tomar decisiones muy rápidamente antes de que se finalice el mes de marzo, y poder nosotros emprender la lucha electoral a primera vuelta. Hoy yo soy un convencido de que la polarización en el país es lo que tiene vuelto nada el escenario político y la desconfianza en la gente. Esas grandes luchas
digamos, mediáticas entre las derechas y las izquierdas, creo que ha generado una gran dificultad. Y hoy es el Partido Liberal, como fuerza mayoritaria y de centro, el llamado a consolidar esta aspiración y poder lograr la presidencia de la República. Hoy mi candidato, y lo habíamos dicho públicamente, es el doctor Alejandro Gaviria. Lo he acompañado, lo he presentado en el departamento del Meta. También hay que decirlo, desafortunadamente su campaña, digamos, desde el punto de vista electoral, aunque es un excelente candidato, aunque es una excelente opción, digamos, su campaña política frente al convencimiento de la ciudadanía no ha sido la más exitosa. Entonces eso también nos pone en aprietos, porque nosotros debemos tomar una decisión que nos permita llegar a la presidencia de la República a generar y a contribuir en el cambio. Entonces, hoy por hoy esperaremos que una vez pasada la consulta podamos posicionar y mejorar la presentación y el posicionamiento electoral de Alejandro Gaviria, y en la convención tomemos las decisiones a la presidencia de la República. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro, y le doy un dato. Lo más seguro es que en la reunión del martes 1 de febrero, nuestro invitado es el doctor Alejandro Gaviria. Ya está confirmado. Lo único que me dijeron es que tengo que tener un plan B, porque de pronto 8 días antes alguna cosa extra que se le presente no nos puede acompañar, pero queremos oírlo acá por todo lo que ustedes han dicho, y creemos que pues es una buena alternativa de centro para ser el próximo presidente. Gracias. Ahora sí le dejo la palabra a mi amigo, colega y académico, el doctor David Vázquez, paisano, que está que se habla. Vamos a ver qué tiene ahí para despertarnos al auditorio. Gracias. Muchas gracias, Jorge, y felicitaciones a ti, a Ricardo por la moderación, y a las dos amigos, el doctor Alejandro Vega y el doctor Juan Carlos Lozada, que voy a anotarlos porque pueden formar parte del abanico para... Ron, apaguemos micrófonos. Gracias. Pues por todo lo que hemos escuchado, sobre todo lo que comentó el doctor Alejandro Vega, que dijo sentirse muy orgulloso de pertenecer al Partido Liberal, pues después de haberlo escuchado a ustedes mismos y de todo lo que conocemos que es hoy el Partido Liberal, pues mis queridos doctores, la verdad yo no sé que se puede sentir muy orgulloso. Hoy en día, estoy hablando de hoy, de pertenecer al Partido Liberal, que bueno, Juan Carlos lo comentó como usó la palabra pragmatismo. Yo tendría otros sustantivos un poquito diferentes que pragmatismo para describir lo que hoy es el Partido Liberal y su director, el doctor César Gaviria. También quería hacer una pequeña corrección al doctor Juan Carlos Lozada, el doctor Juan Pablo Uribe, exministro de Salud, que tuvo la deferencia cuando se posicionó de ir a presentarse en nuestra Academia Nacional de Medicina a la Junta Directiva donde lo recibimos. Boté esto allá al hueco. ¿Está aquí? Perdón, Alba Pontón, perdón, cerrar micrófono. Alba Pontón, favor, cerrar micrófono. Gracias. Hablaba de la deferencia que tuvo el ministro Juan Pablo Uribe en la Academia, y también tuvo la diferencia como médico javeriano de presentarse en el Consejo de la Facultad de Medicina de la Universidad, del cual yo formaba parte en este momento, a hacer un saludo de protocolario. La corrección, Juan Carlos, es que él no fue presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales Clínicos. Juan Pablo tuvo muchos cargos, fue 2 veces director de la Fundación Santa Fe, también fue representante del Banco Mundial en la región Asia-Pacífico, pero en ningún momento fue presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales Clínicos. Y por último, yo quiero hablar un poquito, con el respeto de todos, de la política de control de precios de medicamentos, y les voy a contar mi experiencia. Como la mayoría de ustedes saben, yo soy ginecólogo y me dedico al estudio y al tratamiento de las mujeres de menopausia. ¿Qué pasó con nuestra terapia de reemplazo hormonal de la menopausia? Nosotros usábamos un gel que tiene diferentes nombres, pero que el principal se usa en gel, estrógeno, me parece que es un poco técnico,
y se usa mensualmente y el precio estaba entre 80 y 100.000 pesos el mes. Entonces, algunos personajes que me imagino sentados en un escritorio sin conocer un poco el día a día de nosotros los médicos y de las pacientes, sin poner de entre 4.5 y 5 millones de mujeres menopáusicas en este momento, de las cuales el 70%, lo incluyen que hemos hecho, tienen síndrome climatérico y síntomas vasomotores severos. ¿Qué pasó? De unos personajes en el escritorio con la tal regulación de precios que quiero decir que la filosofía es espectacular. Controlar precios, por supuesto que se deben controlar. Entonces, de un brochazo, colocaron la terapia que estaba en 80.000 pesos, la colocaron en 22.000 pesos. ¿Y qué sucedió con eso? El solo adminículo, el solo dispositivo para colocar el gel en la piel vale 30.000 pesos. Entonces los laboratorios sencillamente lo que hicieron fue retirar el producto y esas señoras entonces ahora están otra vez con todos los problemas propios del hipoestrogenismo. Repito, entre 4,5 y 5 millones de mujeres que tenemos, es llegar al punto medio, que es como se debe hacer, es decir, colocarla por decir algo, un precio de 40 o 50.000 pesos para que fuera accesible y el laboratorio la siguiera trayendo y importado. Entonces, de un brochazo le pusieron ese precio y las señoras se quedaron pálidas, sin terapia de reemplazo hormonal. Este es el día a día, Juan Carlos, que nosotros vivimos en los consultorios. Repito, por supuesto que se deben controlar los precios, pero eso no es para hacer politiquería, no lo digo por ti, lo digo por otros personajes, sino es para sentarse en la realidad y llegar a un punto de equilibrio. No solamente en terapia hormonal, esto mismo me lo comentan mis amigos internistas con los antihipertensivos, con los hipolipidiantes, con los hipoglicemiantes, etcétera. Que de un brochazo bajan precios y lo que hacen los laboratorios simplemente, pues porque hay que aceptar que les vienen a ganar dinero, está bien que le bajen, pero a un punto en el cual haya un equilibrio y los pacientes que sean comunicados. Entonces, la idea de controlar el precio es magnífica. El de ejecutar, pésimo, con todo respeto, por lo menos en algunos casos. Me hace acordar de mi gran profesor que me enseñó que una buena idea se convierte en una pésima idea cuando es pésimamente ejecutada. Nuevamente, muchísimas gracias a todos, e igual aquí los tengo anotaditos, Alejandro Vega, Juan Carlos Lozada. Cuando llegue el momento de votar, voy a pensar en ustedes. Un gran abrazo para todos y una feliz noche. Muy bien, doctor David. Como los candidatos tienen otros compromisos y ya están pasados un tanto de la hora, de manera muy rápida van a intervenir ellos para referirse a las inquietudes del doctor David y para expresar lo que consideren cada uno. Juan Carlos y luego Alejandro. No, muchísimas gracias a todos. En primer lugar, aceptar la corrección del doctor David, porque el doctor Uribe no era Botero, no sé cómo se me metió Botero en la cabeza. El doctor Uribe no fue presidente, pero sí hacía parte de la junta directiva. Y eso ya por la ley lo inhabilitaba, razón por la cual pues era una falta de ética gravísima, a la cual él mismo respondió ese día en el Congreso de la República. Y ese día dijo que él debería, lo que debería hacer, él mismo lo dijo, debía nombrar un ministro ad hoc para el tema de regulación de los precios de los medicamentos hasta que se le venciera su término de inhabilidad, que tenía que ser más de un año. Él mismo lo aceptó en el propio debate, digamos, no hay ni siquiera que entrar en esa discusión cuando él mismo lo acepta, pero sí acepto la corrección porque él no era el presidente, pero hacía parte de la junta directiva. Por otra parte, por supuesto que la regulación de los precios de los medicamentos no es perfecta. Para algunos medicamentos puede tener dificultades, pero yo le digo, doctor David, el otro día estaba en una reunión en la localidad de Bosa, donde un connotado dirigente de esa localidad me dijo, oye, ¿usted por qué no ha traído aquí a Alejandro Gaviria? Yo a ese señor le quiero hacer una estatua porque pagaba 350.000 pesos el inhalador de mi mamá al mes y ahora pago 100.000. Y yo creo que, digamos, como contraejemplo al que usted da, doctor, pues hay mucha gente a la que ha beneficiado impresionantemente la regulación de los precios de los medicamentos y si bien
puede haber traído dificultades en algunos sectores, a muchos les ha aliviado el bolsillo enormemente. Especialmente, creo yo, al sistema de salud, porque no podemos olvidar, doctor David, que mientras en Ecuador el gasto en medicamentos representa el 8.5% de el gasto del sistema de salud ecuatoriano, en Colombia el gasto de los medicamentos representa el 26%. Y no creo que ese 26% corresponda solamente a un tema de precios de los medicamentos. Por supuesto que debe haber otras variables, pero que es la variable central, no me cabe a mí la menor de las dudas. O sea que el peso de un... El 80% es para medicamentos de alto costo. Es por eso que el precio aquí es tan alto de estos medicamentos. Qué pena la interrupción. Sí, y justamente por eso también es que la regulación de precios de los medicamentos comenzó justamente por los medicamentos más caros. Yo recuerdo leer uno de los libros de Alejandro Gaviria, de hecho, donde contaba cómo él reguló el precio del medicamento que luego le tuvieron que aplicar cuando tuvo su propio cáncer. Era un pedazo muy emotivo del libro de Alejandro Gaviria, muy recomendado. Simplemente decirles que aquí hay dos jóvenes que estamos haciendo política con argumentos, no siempre van a estar de acuerdo con nosotros, es evidente que no. Es evidente que en política es imposible estar de acuerdo siempre en la totalidad con un candidato si es que este no representa, como tantos lo pretenden hoy, el mesianismo al cual no puede haber oposición alguna. En este caso, pues hemos vivido en él durante muchos años con el uribismo y comienza a despertarse ahora con el petrismo, esa especie de mesianismo que nada de lo que un candidato diga puede ser cuestionable, que nunca nadie acepta un error en política. Yo creo que ese es el verdadero error. Yo creo que los políticos también tenemos que tener falibilismo y entender que nos podemos equivocar, que no siempre tenemos que saber de todos los temas, que por supuesto lo que tenemos es que ser responsables a la hora de asesorarnos y de tomar decisiones. Ustedes entenderán que en el Congreso de la República legislamos sobre salud y sobre deporte y sobre medio ambiente y sobre empleo y sobre pensiones y sobre una cantidad de aspectos técnicos que son gigantescos. Y creo que tanto Alejandro como yo hemos dado demostraciones de tener equipos muy preparados para tomar las decisiones correctas con los argumentos, digamos, más plausibles, con los mejores argumentos posibles. Entonces, yo creo que esa es la política que tenemos que hacer hoy en Colombia. La política que tenemos que hacer es una política desprovista de ideologías y más bien centrada en la solución de los problemas reales de los ciudadanos de nuestro país, con los mejores argumentos que tengamos a la mano y, por supuesto, con la convicción de que aquí el Estado tiene que ser un garante de los derechos de los más débiles de esta sociedad. Eso sí, sin ninguna duda. Así que si lo que aquí les hemos contado les ha interesado, pues yo sí los quiero invitar a que el próximo 13 de marzo nos regalen su voto de confianza, depositando el voto por nosotros en la urna. Yo soy el 102 del Partido Liberal, Alejandro es el número 100 del Partido Liberal Colombiano. Somos dos jóvenes de la misma región, Bogotá y el Meta comparten muchísimos temas importantísimos para ambas regiones, pues el 80% del agua que consume Bogotá proviene del departamento del Meta, el 40% de los alimentos que consumimos en Bogotá provienen del departamento del Meta. Por eso hemos decidido hacer una llave regional, una llave de la región central de Colombia, justamente para, de alguna manera, dar la pelea por los intereses de ambos departamentos, de ambas circunscripciones. Así que pues muchísimas gracias a todos por este rato de atención. Me retiro porque tengo ahora aquí un debate, la presentación de un libro en materia ambiental aquí en mi oficina y ya debo entrar a esa reunión. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias al doctor Ricardo Lozada, al senador, y a todos los que aquí estuvieron presentes. 1.000.000 de gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Muchas gracias. Yo también quisiera agradecerles a todos por el espacio, por las opiniones, resaltar estos encuentros. ¿Qué número fue el que me dijo, doctor Jorge, que iban en el 97? Esta es la reunión 98. 98. Miren, creo que esta es la manera de construir país y me comprometo, pasada la campaña, ahorita es complejo, pero pasada la campaña, ser un opinador y escucha activo de este tipo de reuniones, doctor Ricardo y doctor Jorge, porque aquí puede uno recoger mucho de lo que pasa en el país. Y sumándome a
digamos, a la disertación que tenía el doctor Lozada, creo que eso demuestra que hoy más que nunca la importancia del Congreso que vamos a elegir. Creo que con esa incertidumbre de la presidencia, de las posibilidades que tenemos de coger un camino u otro y ambos muy distintos el uno del otro, creo que hoy el Congreso y el Congreso que elijamos va a ser el llamado a ser ese gran centro de contención o de impulso de las políticas nacionales. Creo que las bancadas que elijamos hoy en el Congreso van a jugar un papel importante. Este Congreso, más que los anteriores, va a tener que ser protagonista en la discusión nacional. Las grandes reformas que desde la Constitución del 91 se habían plasmado, ya hoy están a esto de hacerse sí o sí. Entonces, estamos en un punto casi de inflexión en el que, como lo digo, debemos estar muy concentrados en las personas que llegaremos con el favor del pueblo a estar en estos cargos de elección popular. Yo solo quisiera hoy agradecerles, decirles que de parte mía, compromiso, responsabilidad, seriedad, capacidad en el sentido de asumir, no las sabemos todas, pero con un compromiso técnico poder ser los voceros en distintos sectores. No tocamos muchos temas de salud. Aquí creo que hay muchas personas que conocen el sector. Quiero compartirles que, por ejemplo, estaba en Arauca el día de ayer. La situación compleja de orden público fue el primer punto del orden del día, pero el segundo o tercer punto, cuando tocaron los temas de salud, me hablaban, por ejemplo, que los trabajadores de salud trabajaban 12 meses del año, les pagaban, los contrataban por 8 y les pagaban 6. Entonces, digamos, un símil muy doloroso para las personas que están prestando su servicio en salud en Arauca, y creo que eso se pasa en algunos otros departamentos, en algunas instituciones públicas. Es importante que en eso nosotros podamos tomar algunas medidas para poder articular y que eso no pase. Yo soy un convencido que la salud en Colombia es muy buena, mucho mejor que en Latinoamérica, digamos, comparativamente hablando en Latinoamérica. Yo defiendo el sistema de salud, creo que hay que hacerles unos ajustes, y el primero de ellos sería la humanización del servicio. Creo que si nosotros tenemos un servicio mucho más humano, podríamos compensar algunas falencias que como sistema tenemos, pero en eso sería un compromiso casi de pedagogía ciudadana, de humanizar el sistema y que el sistema sea mucho más amigable con la ciudadanía y con los pacientes. Yo creo que en eso deberíamos meterle mucho el empeño a la humanización del servicio, y de resto, pues agradecerle sus opiniones. Efectivamente, ahora nos toca muy rápidamente salir volados a atender más compromisos. Quedan 49 días de campaña. Esto va muy rápido, va muy veloz. Tenemos que seguir recorriendo, así que en sus manos dejamos nuestras hojas de vida, que esperamos podamos contar con el apoyo no solo de ustedes, sino de sus familias. Al Senado se puede votar en cualquier parte del país. Sé que aquí hay personas no solo de Bogotá, sino en otras ciudades, que me acompañen con su voto. Hago parte de la lista del Partido Liberal, L y el número 100. Muchísimas gracias, doctores. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias, doctor Alejandro Vega. Fue muy clara la presentación, ¿verdad? Le agradezco el habernos acompañado y lo tendremos en cuenta para que sea próximo senador de la República. Ricaurte, tenemos unos minutos. ¿Qué quieres complementarnos de todo esto? ¿Qué comentarios quieres hacer antes de cerrar la reunión del día de hoy? Tienes la palabra, Ricaurte. Gracias, Jorge. Primero, volver a felicitarlo por este foro. Es realmente admirable que un médico de tu prestigio, de tu prestancia, un escritor. Tengo varios libros que he visto tuyos. Entre otras, me encontré hoy con un familiar mío, es el médico Germán Forero, muy admirador tuyo, y él es el que me ha mostrado varios de los libros que tú has escrito, de modo que primero que todo, felicitaciones. Miren, este país, Jorge y amigos que están conectados hoy a este foro de Sesimín, este país está realmente descuadernado.
Aquí la seguridad no existe. Aquí la justicia es una irrisión. Aquí el Estado es deficiente. Es decir, aquí hay mucho por hacer. Y es indudable que una de las ramas del poder público, la que realmente se elige el 13 de marzo, es determinante para la vida del país. ¿Por qué? Digámoslo en términos muy sencillos. Porque el Congreso es la institución que determina el marco de acción dentro del cual deben actuar todos los poderes dentro del Estado. En consecuencia, querido Jorge, una de las labores de las personas que hoy están conectadas, y los invito, es para que le hagan entender a la gente algo que es fundamental: diferenciar entre la política y los políticos. ¿Por qué? Porque la política es inherente al ser humano, porque no puede haber sociedad sin ejercicio político. Expliquémoslo en unos términos muy sencillos. Todo necesita un diseño y todo necesita cómo realizar ese diseño. Eso es, en síntesis, la política. Por eso todo tiene una política. Hay política económica, política social, política educativa, todo tiene una política. Entonces, si los colombianos elevamos nuestra cultura política, si diferenciamos entre la política y los políticos, estamos obligados a escoger buenos políticos. La crisis de la democracia es inmensa, y no solamente en Colombia y no solamente en América Latina. Lo que se presentó el 6 de enero en el Congreso de Estados Unidos, la invasión que se hizo al Capitolio para intentar, mediante la vía de hecho, modificar el resultado colocado en las urnas. Pasado eso, en la democracia más avanzada que tiene el mundo, en Estados Unidos, lo que muestra es que las fisuras de la polarización son inmensas y que lo que se impone en Colombia, en mi criterio, lo digo con toda consideración por las opiniones ajenas, es el centro, pero el centro izquierda. Yo soy amigo personal de Jorge Robledo y vos has permitido tenerlo en este foro en el pasado. ¿Por qué? Porque considero que es una figura decantada, porque considero que la izquierda que él tiene en su propuesta es una izquierda posible, responsable. Ejemplo, no hay que estar en contra de los ricos. Si lo que necesitamos son muchos ricos, hay es que estar en contra de la pobreza. Lo que tenemos que derrotar es la pobreza, y para derrotar la pobreza no necesitamos perseguir a los ricos, porque entonces lo que estamos es generando desempleo y por tanto mayor desigualdad. Entonces es una especie de socialdemocracia, de cambio de modelo, pero un modelo que le permita a todas las fuerzas sociales, políticas y económicas avanzar y entenderse en un país y en una América Latina donde la polarización tenemos que derrotarla, porque nos ha generado y nos seguirá generando muchos problemas. Vos me has invitado, mi querido Jorge, a decir algo. Voy terminando ahí para no ir a abusar de su tiempo, pero mire, permítanme que les haga una invitación
por la importancia que tiene ese foro. Resulta que el próximo sábado, como todos los sábados, Jorge, queridos amigos de CECIMIN, hacemos una conferencia formativa, así como tú lo haces los martes. Pues miren, el próximo sábado tenemos invitado al profesor Alcántara, el español, el que es más experto en la democracia latinoamericana, y va a estar en nuestro foro con otro profesor muy destacado, el colombiano, que es David Rol Vélez, profesor de la Universidad Nacional, un investigador consumado. Aprovechemos ese foro. Es el sábado, como todos los sábados, a las 4 de la tarde. Como estaré muy pendiente, querido Jorge, de que si tú tienes otro foro con Alejandro Gaviria el próximo martes, permítame, ¿cuándo es? No, me equivoqué. Es el martes 1 de marzo. Discúlpenme que me equivoqué cuando dije, es que el próximo martes ya de hoy en 8 días y que sería el 1 de febrero. No, es el martes 1 de marzo que tenemos con el doctor Alejandro Gaviria. Estaremos atentos, por supuesto, para acompañarlo en ese foro, porque me parece que de los 7 candidatos o precandidatos que hay en la coalición de Centro Esperanza, esa es mi tesis, señores participantes en este encuentro. De esos 7, donde está Sergio Fajardo, donde está ahora Ingrid Betancourt, donde están 7 ciudadanos, de esos 7 ciudadanos debe salir un candidato a segunda vuelta, porque me parece que en esta coyuntura los extremos y en todas son perjudiciales. Pero cuando yo digo eso, lo digo, Jorge, con un propósito esencial: invitar al análisis, invitar a armarnos de ideas, invitar a superar el analfabetismo político que existe, porque si logramos derrotarlo, habremos construido en Colombia mejores escenarios de paz, justicia y democracia. Te felicito por estos encuentros y feliz noche para todos. Muchas gracias, Ricaurte, por esas palabras para terminar este excelente conversatorio. Si mañana me pasas el link de la reunión del sábado, yo se la hago llegar a los 151 participantes que tenemos en este grupo que se llama de Interés Cultural CECIMIN. Entonces, si me la pasas la del sábado que vas a organizar con el doctor Alcántara, yo invito para ver quiénes de acá quieren participar. Bueno, siendo las 7:37 de la noche, después de haber tenido un excelente conversatorio con las presentaciones que oímos de los 2 candidatos al Congreso de la República, Alejandro Vega al Congreso y Juan Carlos Lozada a repetir Cámara. Toda la moderación de Ricaurte, las diferentes preguntas que se hicieron. Quiero invitarlos a la reunión número 99, que va a ser el miércoles 2 de febrero. Nuestras reuniones son todas los martes, pero es que no podemos competir a las 6:30, que es el partido Colombia-Argentina el próximo martes. Por esa razón, la vamos a hacer el próximo miércoles a las 6 de la tarde con un tema interesantísimo, no solo para los médicos, yo pienso que para toda la comunidad en general, que se llama Un mundo de enfermedades raras, entre paréntesis, también conocidas como huérfanas, porque febrero
y específicamente va a ser el 28 de febrero, el mes y el Día Mundial de las Enfermedades Raras. ¿Quiénes van a estar? Diego Gil, que es el presidente de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras. Pablo Ramírez Uribe, que es paciente y activista de este movimiento. Y nos va a moderar una gran colega académica, la doctora Marta Lucía Tamayo, que ha sido directora del Departamento de Genética de la Universidad Javeriana por muchos años y tiene muchísima experiencia en el diagnóstico, la parte genética de estas enfermedades raras o huérfanas. Entonces, aprovecho la cuña para invitar a todos a esta reunión y el 8 de febrero vamos a tener la reunión número 100 y el invitado va a ser el doctor Sergio Díaz Granados, actual presidente o director de la CAF, de la Confederación Andina de Fomento, que hoy en día es el banco en América Latina que más dinero presta, más que el BID. Si no sabían ese dato, hoy en día la CAF tiene más dinero prestando para los diferentes países de América Latina. Y el doctor Díaz Granados, creo que en agosto o septiembre del 2021, asumió la presidencia o dirección de la CAF y lo tenemos de invitado como peso pesado para nuestra reunión número 100, que le vamos a dar mucha connotación por llegar a ese número. No siendo más, agradezco a todos los asistentes, creo que tuvimos una muy buena asistencia, un muy buen conversatorio y seguiremos en esta línea como Grupo de Interés Cultural y CECIMIN, Institución de Salud, apoyándonos para esto. Muchas gracias nuevamente, Ricaute, a todos los asistentes y que tengan buena noche. Lo propio. Buenas Jorge, noches. muchas gracias. Gracias Feliz por noche. todo. Muchas gracias, doctor Jorge. Un saludo para todos. Gracias a gracias. Jorge, a Ricaute, a todos. Tamara, muchas gracias por la compañía. A ti Gracias, tu gracias por la excelente invitación, compromiso. Jorge. Gracias. Feliz noche para todos. A todos. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias, Humberto, por estar con nosotros.